Hola, ¿qué tal? Ahí estamos acá con Inda, médico del servicio de terapia intensiva del Hospital Italiano, perteneciente al grupo Viva Ventile. Vamos a empezar una entrevista con él. Vamos a estar indagando sobre los avances en el manejo de pacientes con distrés, los avances en la investigación clínica en este campo y cómo han influenciado la práctica asistencial. ¿Qué tal, Inda? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias a vos por venir. Estamos muy contentos. Queríamos preguntarte cómo empezaste en la medicina, saber tus orígenes. Bueno, yo soy de una ciudad del interior de Entre Ríos. Un poco empecé en la medicina por herencia familiar, supongo. Mi abuelo y mi papá son médicos, así que bueno, en mi casa siempre se habló de medicina y un poco creo que mamé ese ambiente, así que ni lo pensé, entré derecho a la Facultad de Medicina sin mucha reflexión. No sé si hice bien, pero bueno, sin duda que fue una decisión muy fácil de hacer. Y bueno, después te especializaste en terapia intensiva y específicamente también trabajas en un grupo que se dedican a la neumonología crítica, Viva Ventila. Contanos un poco cómo empezó este grupo. Sí, más que un grupo, nos gusta decir que es un proyecto. Viva Ventila busca como misión tratar de homogeneizar los cuidados de los pacientes ventilados o con soporte ventilatorio en el hospital y tratar de que todos tengamos un mismo enfoque, una misma visión del paciente crítico que requiere soporte ventilatorio y obviamente sí requiere de un grupo humano que, bueno, obviamente es multidisciplinario, está compuesto por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, nosotros los médicos de distintas disciplinas, cardiólogos, terapia intensiva. Y bueno, buscamos dar soporte, ayudar en las distintas áreas del hospital, no solo en la terapia intensiva, sino también en terapia intermedia, en unidad coronaria, a veces hasta en recuperación anestésica o en la guardia. Y bueno, buscando dar la mejor calidad de atención basada en la mejor evidencia disponible en la actualidad. Bueno, y ahora lo que nos atañe para esta entrevista. ¿Qué es el distrés, Inda? Contanos un poco. El distrés, a diferencia de las enfermedades, es un síndrome que, bueno, lógicamente fue descrito hace más o menos en 1960 a través de la observación de pacientes críticos que tenían insuficiencia respiratoria y que guardaban relación, a pesar de no tener la misma enfermedad, similares presentaciones clínicas. A partir de ahí se hizo un consenso diagnóstico que ha ido actualizándose a lo largo del tiempo y que el último consenso diagnóstico universalmente aceptado es el famoso consenso de Berlín del 2012. La diferencia o el punto importante de reflexión que siempre nos trae a pensar en el distrés es que al no ser una enfermedad engloba un montón de presentaciones diferentes y un montón de patologías que sí los unifica este impacto respiratorio o la expresión respiratoria de la enfermedad. Así que bueno, como primer cosa importante es saber que es un síndrome en una enfermedad y que se diagnostica a través de un consenso, que no es otra cosa que un grupo de expertos opinando sobre este síndrome. De ahí que nos atañe que el trabajo que hicimos en conjunto un poco tiene que ver con esa nueva propuesta de diagnóstico que se hizo en el año 2023, donde, bueno, abarca otras características del distrés. Dice, bueno, ¿por qué no tiene distrés aquel paciente que todavía no está en ventilación mecánica invasiva y que requiere soporte con arma de alto flujo? Obviamente aparece en el medio lo que fue la pandemia del COVID, una enfermedad así nueva, que también se expresó en muchos casos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, bueno, viene un poco el trabajo a comparar cómo fue, qué uso práctico o uso en campo tiene la nueva definición de distrés. Y bien, en relación a estos nuevos criterios, ¿a vos te parece que es importante esta discusión entonces respecto a cómo identificamos a los pacientes con distrés? Me parece ilógico pensar que un paciente está cursando un síndrome que se diagnostica después de que el paciente lo intuba. ¿Se entiende? Pensar que la enfermedad o la expresión sindromática de la enfermedad aparece no definida por el soporte ventilatorio, sino que ya está ocurriendo, me parece interesante para ampliar el diagnóstico, para diagnosticarlo más precozmente y para tomar intervenciones que no lleguen a ese paciente de soporte ventilatorio invasivo. Es decir, me parece lógico pensar que el paciente ya tiene distrés aunque no esté intubado. De ahí que en algún punto me gusta la nueva definición porque abre un abanico de diagnóstico precoz y quizás con el sesgo siempre de poner algo de sobrediagnóstico, pero pudiendo intervenir para que ese paciente no empeore. Excelente esto que comentás, este trade-off que es inevitable, ¿no? Uno a veces quiere ser muy preciso, deja un montón de pacientes hasta que ya están lo suficientemente graves, o
flexibiliza un poco los criterios y los encuentra apenas empiezan a mostrar los primeros signos de enfermedad. Es un costo a pagar la pérdida de especificidad, pero bueno, sabemos que al ser más sensible podemos detectar más pacientes y hacer intervenciones más tempranas. Contame un poco, ¿de qué trata el estudio en el que colaboraste? Bueno, este estudio fue un estudio multicéntrico de 7 centros. Lo que observó retrospectivamente fue cómo fue la evolución de pacientes exclusivamente con distrés por COVID bajo la nueva definición en comparación a la definición clásica de Berlín. Y lo que encontró era que esto que venimos comentando, que había una detección precoz de un grupo mucho mayor de pacientes, y también encontró que se asociaba, así como con la definición de Berlín, la severidad de la hipoxemia con la mortalidad. Y también pudo discriminar incluso grupos y puntos de corte donde uno puede decir, bueno, dentro de este rango de severidad de la hipoxemia hay cierto grupo de mortalidad. Y agrega, porque todo esto es muy interesante, lógicamente cómo la tecnología nos pone hacia una medicina menos invasiva, el uso de la SAFI, no de la PAFI, que lógicamente requiere una intervención que es una punción arterial para tomar gases arterial. Entonces, bueno, de una medición no invasiva puedo hacer un seguimiento hacia la mortalidad de los pacientes en forma retrospectiva. Excelente, esto que mencionás, súper importante, porque aparte abre toda una ventana de oportunidad. ¿Cuáles son tus perspectivas para este tiempo precoz, ¿no? Ahora los podés identificar 3 días antes. ¿Cómo podría influenciar esto? Bueno, hay un montón de intervenciones que las primeras son las más sencillas. Un paciente que requiere otro tipo de monitoreo, un paciente que puede requerir algún tipo de soporte ventilatorio distinto, el manejo hidroelectrolítico. Por ahí uno puede pensar en estudios moleculares para hacer diagnósticos sí de enfermedad, por ejemplo enfermedades virales, que hoy existen paneles respiratorios que pueden darnos precisamente la enfermedad y hacer un ahorro, por ejemplo, de antibióticos, que uno siempre piensa distrés es neumonía, bueno, no siempre lo es. Un montón de intervenciones clínicas que se pueden hacer para que ese paciente, que por suerte todavía son un grupo pequeño dentro de la terapia intensiva, no expresen la gravedad tan grande que sabemos que tiene el distrés en los estudios clásicos de epidemiología. Y contanos un poco cuáles son tus perspectivas para el futuro, qué pensás que va a cambiar en el manejo del distrés. Bueno, creo que estamos ante una ventana fascinante que es la inteligencia artificial, que nos ha tocado en todos los ámbitos de la vida profesional y personal, y que bueno, ineludible que uno tenga que inmiscuirse en ese tema, y probablemente muchas de las prácticas de terapia intensiva que veamos a futuro tengan mucho que ver con la inteligencia artificial, así que me parece que el que deja pasar ese tren va a perder muchas oportunidades de darle muchos mejores resultados a sus pacientes. Así que tiene que ser una herramienta más, no es la panacea, casi nada es la panacea en medicina, es tratar de buscar una herramienta más que nos ayude al manejo de los pacientes. Inda, te quiero agradecer mucho por haber colaborado con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, seguinos para ver más contenido al respecto y cómo investigamos en cuidados críticos.